Bien, vamos a calcular entonces ahora la transformada inversa de Laplace. O sea que tenemos que irnos en nuestra tablita de rigor, en la tabla de la ley. Colocaríamos entonces, nos van a dar como dato estas funciones y nos van a pedir a cada una o a una de las funciones cuál de la f en t le corresponde. Pero no, pues no esperemos que nos van a dar de una manera tal como figura aquí en la lista. Nos van a dar de una manera simplificada. O sea que, ponte por ejemplo que aquí en este caso no me den con el factorial de n, sino me den 1, pero tengo que transformarlo ese 1 sobre ese a la algo a esta forma. O sea, hacer un cálculo previo. Entonces, habrá que hacer un poquito de trabajo matemático para llegar a formar estas expresiones y deducir entonces para cada función que me den cuál es la función f en t que le corresponde. ¿Ok? Vamos a ver primero unas expresiones simples. Primero, antes que nada, recordar la propiedad de la lineabilidad de las transformadas y de la inversa. O sea, si yo tengo la transformada de la por una f más b por una g funciones en t, esto va a ser igual a por la transformada de la f más el b por la transformada de la g. ¿Ok? Y si esto se aplica para la directa, también se aplica para la inversa. O sea, la transformada a la menos 1 de esta expresión, a por el f más b por el g, va a ser lo mismo que la a por la transformada inversa del f, que sería la f minúscula, más b por la transformada inversa de la g, que sería la g minúscula. ¿Ok? La primera. El a por la transformada de esta, más el b por la transformada, porque supuestamente el a y el b son constantes. Las que son funciones son la f y la g. A transformada de la f más la b transformada de la g. Y aquí la inversa. El a y b constantes, a transformada inversa de la f, que sería la f minúscula, más la b transformada inversa de la g, que sería la g minúscula. Esto hay que recordar siempre de cuando me den ahí una suma o resta de funciones. Suma o resta de funciones. Si fuera menos, pues aquí menos. Si fuera menos, aquí menos. ¿Ok? Entonces, ya la tenemos aquí. Primero de lo primero, vamos a trabajar con funciones sencillas. Y me dicen entonces la primera, ¿cuánto vale la transformada inversa de esto? O sea, que la transformada inversa de 1 sobre s de esta expresión f en s vendría a ser, me voy a la lista y a lo mejor la tengo en forma directa. 1 sobre s, yo tengo el a sobre s. Amigo, pero si yo hago el a1, me quedaría 1 sobre s. O sea, y eso le corresponde a una función, hemos hecho el a1, entonces f en t sería 1. O sea, esto sería la expresión f en t, que sería la unidad. ¿Por qué? Porque el a lo hemos hecho 1 para llegar a 1 sobre s. De aquí para acá. Vamos a ver la siguiente, por ejemplo, 3 sobre s. Amigo, 3 sobre s se acomoda a la misma expresión, haciendo que el a sea 3. Entonces, si el a es 3, coloco aquí también el f en t sería 3. Por lo tanto, me quedaría que la transformada inversa de la f en s vendría a ser entonces 3. Esto sería entonces el A3 para 3 sobre S. Bien, la siguiente me dice entonces, voy a calcular la transformada inversa de esta expresión de la f en S. Me daría f en t. Pero, ¿cómo sea? Busco en la lista 1 partido del s menos 5. Aquí tengo algo parecido. 1 partido del s menos el r. Pero el r lo voy a hacer que sea 5. Amigo, pero ¿esto de dónde viene? Esto viene del e a la rt. Si el r lo hago 5, me quedaría e a la 5t. Amigo, o sea que me quedaría, este es el f en t, que sería entonces e a la 5t. Claro, porque la transformada de esto, acuérdense, era 1 partido del s menos esta cantidad cambiada de signo, menos 5.
La transformada del 1 era 1 sobre S. Transformada del 3 era 3 sobre S. Seguimos. Para esta expresión me quedaría entonces transformada inversa de la f en S, nos quedaría 2 sobre S menos 1. Podemos aplicar la propiedad de la lineabilidad aquí. Y me quedaría, esto va a ser igual a 2, que es una constante que no se deriva. Es como decir la A de aquí o la B, que está multiplicando a la función. Entonces digo, la 2 que no se transforma, multiplicado por la transformada de 1, porque al quitar el 2 quedaría 1 sobre el S menos 1. 1 sobre el S menos 1. Y esto que está aquí la tenemos aquí, haciendo de que en esta expresión, donde el R valdría la unidad. O sea que 1 sobre S menos 1 le corresponde a E a la T, porque el R vale 1. Por lo tanto me quedaría 2 por E a la T. Al calcular la transformada, esto era 1 sobre el S menos esta cantidad, menos 1. Tenemos ahí. Seguimos aquí en esto y me quedaría transformada inversa de la GNS. Y esto vendría a ser. Ahora, observo aquí 2 sobre el S al cuadrado más 4. Me voy a mi tablita y eso me hace acordar a qué. Arriba tengo un número y abajo S al cuadrado más 4. Y S al cuadrado más 4 aquí sería S al cuadrado más al cuadrado, S cuadrado más al cuadrado. Puede ser seno o coseno, circulares. Pero cuando aparece un número, amigo seno. Pero tiene que acordar de que el cuadrado de esto es esto. Y vamos a verlo. El cuadrado del 2 es el 4. Amigo. O sea que lo que estoy calculando es la transformada inversa de, voy a colocarlo aquí, del 2 sobre el S al cuadrado más S4 es 2 al cuadrado. Y esto que está aquí ya la tenemos en el seno, donde la se haría 2. Por lo tanto, seno de 2t. Esto sería el seno de 2t. Seno de 2t, aplicando la fórmula, llegaríamos a esta expresión. A esa expresión. Bien, esto que está aquí, transformada inversa de la h en s. ¿Qué es lo que vemos acá? Aquí aparece un s y aquí aparece un menos. Cuando aparecía abajo un menos, era o el seno hiperbólico menos o coseno hiperbólico menos. Pero el coseno hiperbólico arriba es el s y el seno hiperbólico arriba es el a, que es la raíz del a al cuadrado. Amigo, entonces digo, como aparece el s, esto va a ser entonces coseno hiperbólico directamente ya. Bueno, que lo podemos completar esto y quedaría del s partido del s al cuadrado menos 4. Esto vendría a ser coseno hiperbólico ¿de quién? Acá tenemos el 2 al cuadrado, entonces sería del 2t. Transformada de esto me daría entonces esta cantidad. Bien, vamos al último y nos quedaría entonces la transformada inversa de esta cantidad, lo coloco directamente ya. De 1 partido del s al cuadrado más 4. Pero yo tengo el s al cuadrado más 4, s cuadrado más 4, el a se haría 2, s cuadrado más 4, s cuadrado más 4. El problema está en que yo tengo acá 1. Para que sea seno, tiene que ser, si este es 4, esto sería 2. Amigo, o sea, tengo que aquí operar. A este 2 lo hago, o sea, el 1 lo multiplico por 2, y al mismo tiempo tengo que dividirlo por 2. Y ese 2 sale fuera por la propiedad de la linealidad. El a no se transforma. Por lo tanto, me quedaría 2 y 2. Ahora sí tengo de la forma, ¿cuánto? 2s cuadrado más el 2 al cuadrado. Esto es seno. Me quedaría entonces un medio multiplicado por el seno. Seno, como es más seno circular, del 2t. Eso nos quedaría entonces para la expresión que vemos ahí, ¿ok? Vamos a continuar aquí. El problema está 2, que lo vamos a complicar un poquito más, puesto que me van a decir, calcúlame la transformada inversa de esta expresión. 3s partido
del S al cuadrado más el 5. S al cuadrado más el 5. Amigo, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Por lo tanto, yo pienso en esto. El 3 que está aquí sale fuera, por lo tanto me quedaría. Si yo quiero calcular la transformada inversa de esta expresión, S al cuadrado más 5, no confundir el 5 con el S, el 3, que es una constante, sale fuera de la transformada, de la linealidad. Sería 3 por la transformada inversa de lo que queda, S partido del S al cuadrado más 5. Bien, como es S cuadrado, esto tiene que ser un A al cuadrado, para que sea de la forma, como arriba es el S, sea de la forma coseno de, ¿cuánto? De el AT. Pero esto tiene que ser un A al cuadrado. Por lo tanto, esto lo voy a transformar y la voy a colocar de esta manera. 3 transformada a la menos 1, ¿de quién? Del S partido, y este 5 la voy a escribir como la raíz de 5 elevado al cuadrado. Ahora sí tiene la forma ¿de qué cosa? Del, voy a ponerlo por acá, tiene la forma ya de la expresión el seno. Si yo tengo acá el seno, a ver si se ve, el seno de AT es el A, el coseno. Coseno sería el S arriba, el S cuadrado más el A al cuadrado. S arriba, S cuadrado más el A al cuadrado. Amigo, o sea, el A vale raíz de 5. O sea, esto sería un coseno. Me quedaría entonces que esto va a ser igual 3 veces multiplicado por el coseno de ¿cuánto? De AT, pero el A es raíz de 5. Raíz de 5 por el T. Esto sería entonces la inversa de esta cantidad. Vamos a complicarla un poquito más. Bueno, el problema 3 me dice, por ejemplo, calcúlame la transformada, que me pueden poner así, transformada inversa del 3 por el S menos 2 partido del S menos 2 al cuadrado más un 5. Amigo, primero de lo primero pienso yo en que este 3 que es constante puede salir fuera. Linealidad. Por lo tanto me quedaría 3 transformada inversa de la cantidad el S menos 2 partido del S menos 2 al cuadrado más el 5. Entonces yo recuerdo acá y digo, hombre, pero si yo tengo casi esto mismo, donde al S se está restando 2. Y es lo mismo. Por lo tanto, me estoy basando en esta. ¿Y esto era quién? Esto era el coseno de raíz cuadrada de 5t. Amigo, pero al restarle 2, esto significa que para llegar a esto se ha hecho la propiedad de la traslación. Y la propiedad de la traslación implica que a la función se multiplica por un exponencial. Amigo, y lo que resta a la S, cambiado de signo, es el coeficiente del exponente. Lo que resta a la S, cambiado de signo, es el coeficiente del exponente. Amigo, entonces yo digo, esta es una traslación. Entonces yo digo, esto es translación. ¿Traslación de quién? De la función coseno. Por lo tanto me quedaría, esto va a ser igual a 3 multiplicado por ¿cuánto? Que es lo que resta a la S menos, resta 2. Entonces sería E a la 2t multiplicado por el coseno. ¿Coseno de quién? De la raíz cuadrada de 5t. Se ha trasladado esto a S menos 2. Esto sería, vamos a ver, 4, que esto que tenemos que controlarlo bien. Me dice entonces, hay un método aquí que cuando me dan polinomios arriba, polinomios abajo, ya me es un poquito complicado. Entonces, vamos a hacerlo entonces de esta manera, y me dicen calcular la transformada inversa del S cuadrado más el S más el 2 partido del S al cuadrado más el 1, y aquí me quedaría por el S más 1.
Amigos, 7 por ahí, veo por aquí un polinomio y abajo es un polinomio, pero abajo ya no tengo ni una suma de dos. No, es el producto de dos expresiones. Amigo, y cada vez que yo tenga en el denominador el producto de dos o más factores, yo pienso aquí en el método, porque esto no lo voy a encontrar en mi tabla por ningún lado. Entonces tengo que llevarlo esa expresión a expresiones de este tipo o de este tipo para simplificarla. Entonces yo digo, esto significaría que vamos a aplicar aquí, voy a transformar esta expresión en dos expresiones más sencillas, utilizando el método de fracciones parciales. Que es un método algebraico para transformar el cociente de dos polinomios siempre y cuando el denominador se pueda factorizar, como en este caso que está factorizado. O sea que vamos a colocar aquí el s cuadrado más el s más el 2 partido del s al cuadrado más 1, ya no se puede factorizar más esto, multiplicado, y esto tampoco, o sea, son factores irreducibles. Por lo tanto, me quedaría por el primer factor del denominador una fracción, y por el segundo factor del denominador otra fracción. El detalle está en que el numerador debo, para que sean fracciones, debo poner una expresión en S que sea un grado menos que el denominador. O sea, aquí colocaría el AS más el B, de grado 1 y abajo de grado 2. Esta es una fracción real. Por lo tanto, aquí, grado 1, arriba sería una constante, llámale una constante C. El problema sería cuantificar cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C. ¿Y eso cómo hacemos? Haciendo el cálculo inverso. O sea que sacamos mínimo como múltiplo y nos quedaría entonces el S al cuadrado más el 1 multiplicado por el S más el 1. Esto al dividirlo por esto se me va el S cuadrado más 1. Me quedaría esto multiplicado por el numerador, que lo podemos hacer directamente. El S multiplica a ambos y el 1 multiplica a ambos. Sería entonces el A S cuadrado más BS más el 1 multiplica a ambos, que sería lo mismo, AS más B. Toda cantidad multiplicada por 1 es lo mismo. Más el C que multiplica esta cantidad, que lo hacemos ya en la distributiva. C por S cuadrado más el C. Observo de que este denominador es lo mismo que este denominador. Lo que me queda aquí sería el numerador. S cuadrado más el S más 2. O sea, esto es semejante a esto. Entonces, identificando términos. Ese es el método de fracciones parciales. Identificando términos. Y nos quedaría entonces, como yo tengo, primero voy a reducir, sería S cuadrado más el S más 2, saco aquí los términos que tienen el S cuadrado. S cuadrado, S cuadrado. Saco el S cuadrado y me quedaría el A más el C. Los términos que tienen el S, que sería esto y esto. Saco el S, sería entonces aquí el A más el C. A más el C. Saco el S de acá y me quedaría B más el A. Y los términos que no tienen el C los junto en uno solo, que sería B más el C. Resulta entonces que tenemos que igualar coeficientes, o sea, coeficiente del S, que es 1, tiene que ser igual a este. Coeficiente del S también, que es 1, tiene que ser igual a este. Y el C, que no tiene, digamos, S independiente, tiene que ser igual, pues, al independiente. Ese es el término de identificar. Formamos un sistema de ecuaciones que sería entonces A más el C sea 1. B más el A tiene que ser 1. Y B más el C tiene que ser 2. Bien, el problema es resolver esto. Si nosotros sumamos los dos miembros, 2A, 2B y 2C, o sea que 2 veces, y saco factor común 2, 2 por A más B más C será igual a la suma 4. O sea, A más B más C será igual mitad y mitad, 2. Entonces digo, de la primera, el A más C es 1.
O sea, el A más el C es 1. Para que todo sea 2, el B tiene que ser 1. De la segunda, esto sería de la primera. De la segunda, el A más